Continuamos con nuestra campaña Fe y Gracia y hoy estudiaremos el tema La cruz y la gracia. William Herschel fue un famoso astrónomo germano británico. Él estaba recibiendo honores en diferentes lugares por el descubrimiento del planeta Urano en 1781. Entre los lugares donde lo invitaron fue llamado a estar en el Palacio Real para una entrevista con su soberano, el rey Jorge III de Inglaterra. Pero antes de su llegada, el rey se puso a investigar algo de la vida de ese hombre para conocerlo previamente y se encontró con una desagradable noticia. Este caballero, Herschel, cuando era joven, él sirvió en el ejército inglés y desertó. Y la pena por deserción en ese entonces era la muerte. Así que aquel hombre estaba legalmente condenado a morir. Al comparecer ante el rey, antes de poder conversar con él, el rey le dijo que esperara un momento, que habían unos pequeños asuntos, una formalidad que él necesitaba arreglar. Sin entender qué es lo que pasaba, aquel hombre le dijo, está bien. Luego de un tiempo, el rey, tomando un documento, se lo entrega a Herschel, pero antes lo firmó. Y entonces le dijo cuando se lo entregó, este es mi indulto de vuestra antigua sentencia de condena a muerte, que a lo mejor usted ya olvidó, pero que la ley de Inglaterra no había olvidado. Por favor, guarde este perdón, que no solamente le será un recuerdo, sino un documento útil para toda su vida. Y entonces el rey le dijo, ahora sí, Señor, podemos conversar de las estrellas. Aquel hombre no podía estar ante el rey sin ser perdonado o sin cumplir su condena. Todos en algún momento necesitamos ser perdonados. Y el asunto es, mis queridos hermanos y amigos, que si nosotros los seres humanos somos capaces de perdonar, también Dios es capaz de perdonarnos cualquiera sea nuestra ofensa. Y cuando el hombre pecó allá en el jardín del Edén y la humanidad rechazó a Dios, Dios se presentó para asegurarle que podía perdonarlo. El apóstol Pablo explica muy bien el perdón en el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32, dice el apóstol, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando la humanidad abandonó a Dios, inmediatamente Dios ofreció la solución a la raza traidora. No fue el hombre quien buscó el perdón, fue Dios quien lo ofreció primero. Prometió que Él mismo se encarnaría para morir expiatoriamente por todos nosotros, queridos hermanos, pagando así nuestra deuda y ofreciéndonos el perdón. Desde el Edén, por más o menos 4000 años, Dios mantuvo esa promesa. Después de hacerles aquella maravillosa promesa, había un problema. Adán y Eva estaban desnudos. Se habían puesto unas hojas de higuera, las hojas se habían secado y ellos estaban desnudos. Así que Dios les hizo unas ropas de pieles para poderlos vestir, según el relato del libro de Génesis. Ese fue el primer sacrificio que la raza humana vio en su favor, porque para vestirse con pieles de animales, pues animales inocentes tuvieron que morir. Desde entonces y por 4 milenios, queridos hermanos, el ser humano usó de sacrificios para poder obtener el perdón de sus pecados. Generalmente eran corderos. Leamos el profeta Isaías. Isaías hace una descripción maravillosa donde relaciona al Mesías con el Cordero. Isaías capítulo 53, versículo 1 al 7. Impresionante. Miren lo que dice Isaías capítulo 53, verso del 1 al 7. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
dice el versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Verso 3. Comienza la descripción de los sufrimientos del Mesías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y agrega el verso 5. Mas el herido fue, ¿por quién? ¿Por quién? Por nuestras rebeliones. Molido, ¿por quién? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice la palabra del Señor, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. ¿Nos importó a los seres humanos? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué tremenda descripción que hace el profeta del Mesías. Despreciado y desechado, dice, varón de dolores, experimentado en quebrantos, sufriendo en soledad, padeció solo en nuestro lugar, nadie con él, abandonado incluso por el Padre mismo. No nos importó su sacrificio a nosotros, y hemos obtenido la oportunidad de ser sanos por medio de sus quebrantos. Dios cargó el peso de todos nuestros pecados sobre él. Impresionante. A veces nosotros no soportamos ni nuestros propios pecados, y él cargó con todos. En silencio cumplió su misión, no se quejó. Como un cordero fue llevado al matadero. El enemigo hizo que los sufrimientos de Jesús parecieran como un castigo de un Dios implacable, vengativo. Pero no fue así, porque si así hubiese sido, Jesús no hubiese podido ser el redentor de este mundo. Ahora, tenemos que entender algo, que cuando el Mesías vino a este mundo, Jesús era verdaderamente Dios hecho hombre. Miremos lo que el Evangelio de San Juan en el capítulo 1 nos declara sobre esto. Leamos el versículo 1. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 1 es importante porque ahí definimos quién es el Verbo, y dice claramente que el Verbo es Dios. Ahora leamos el verso 14. Y aquel Verbo fue hecho. ¿Y quién era el Verbo? Era Dios. Y Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mismo Dios, el creador del universo, siendo espíritu, se hizo hombre, se hizo carne. Emmanuel, Dios entre nosotros. Pablo hace una descripción de ese sacrificio que Jesús hizo en Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 8. Miren cómo Pablo describe la encarnación de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Es que esa es la palabra. Jesús se despojó.
En otras versiones dice se anonadó, se rebajó, dejando su naturaleza, hecho semejante a los hombres, él tomó la forma de siervo. Y estando en condición de hombre, no le bastó ese sacrificio, sino que se humilló aún más, dice el versículo 8, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la vergonzosa muerte de cruz. Tenemos que entender, queridos hermanos y amigos, que Jesús renunció a su omnipresencia, un atributo divino. Jesús era omnipresente. Y escuchen lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo en pasado. Jesús era omnipresente, o sea, él podía estar en todos los lugares al mismo tiempo, un atributo de Dios. Pero según lo que la Biblia enseña, Jesús ya no es omnipresente porque se hizo carne. No, el sacrificio no solo fue en la cruz, el sacrificio fue mucho más amplio. Cuando Jesús resucita, él no resucita como un espíritu, él resucita de carne y hueso como nosotros. Dice el libro de San Lucas capítulo 24 versículo 39, él mismo lo manifiesta. San Lucas 24, 39 dice así el Señor: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. ¿Cómo resucitó Jesús? De carne y hueso, porque su encarnación fue una vez y para siempre. Jesús no se encarnó solo para venir a morir, lo hizo para siempre. Por eso cuando él iba a ascender al cielo le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya y el Padre mandará otro consolador. En otro tema de estas noches vamos a estudiar ese ofrecimiento que Jesús hizo, porque él no puede estar con nosotros, porque él perdió su omnipresencia. En realidad, cuando nosotros invitamos a Jesús a un culto, a una reunión, en una oración, quien está con nosotros, por nosotros e intercediendo por nosotros es el Espíritu Santo, que él sí es omnipresente. Ahora, la pregunta es: ¿Jesús dejó de ser Dios cuando él se encarnó y se hizo 100% hombre? ¿Qué creen? Se lo voy a explicar así. En África hay muchas tribus donde el jefe de la tribu es el hombre más grande y el más fuerte. Y no es solo porque a él se le van a ver mejor los vestidos y esas grandes cosas que usan en la cabeza, ¿verdad? Miren, hay algunas tribus en África que para poder tener agua para beber, ellos tienen que cavar unos pozos profundos, 60, 70 metros de profundidad. Pero como el agua es tan invaluable en esos lugares, no les ponen así brocales y lazos para sacar agua con un balde como hacemos acá. Para que los enemigos de la tribu no se roben el agua del pozo que la tribu ha hecho, ellos usan un método bastante complicado. Al pozo le hacen escalas hacia los lados. Ustedes han visto que aquí en El Salvador también hacemos así, ¿verdad? Algunos pozos les hacen escalas a los lados. Y los hombres más fuertes de la tribu se ponen una bolsa, digámoslo así, de cuero en la espalda, y por aquellos huecos ellos van bajando. Bajan, llenan el agua, imagínense 60 metros. Bajar ya es un esfuerzo, pero después subir con el agua sobre ellos es un esfuerzo mucho más grande. Pues en una de esas ocasiones sucedió que en una tribu, uno de los hombres que había bajado, el hombre que había bajado, se resbaló y cayó con el peso del agua que él venía sobre sus hombros. Mire, aquel asunto fue tan serio que el hombre se quebró una pierna y él no podía salir. ¿Quién se iba a meter a sacar a aquel hombre? Si era un hombre grande. Costaba subir con la carga de agua, ya no digamos con la carga de otro ser humano. Así que inmediatamente fueron a llamar al jefe de la tribu, porque el jefe de la tribu es el más grande y el más fuerte. Cuando el hombre llegó y vio el sufrimiento del pobre ciudadano de su tribu que estaba allá, primero se quitó su ornamenta de la cabeza,
su corona, digamos, la puso a un lado. Después se quitó su ropa, aquellos grandes trajes que usan en gran calor, aquí como un sultán, ¿verdad? Así como yo que estoy con el saco aquí sudando, así le tocaba al jefe andar con aquel grande, y lo puso a un lado y descendió por el pozo, llegó hasta el fondo. Gracias a Dios el hombre estaba vivo, se lo puso sobre sus hombros y comenzó a subir y pudo sacarlo. Solo el jefe podía hacer eso. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros, hermanos. Él descendió al pozo del pecado. Él descendió al abismo para podernos sacar de ahí. Para poder hacerlo, Él se despojó de su corona de Rey del universo. Se despojó de sus ropas reales. Pero yo les hago una pregunta. Cuando el jefe de la tribu se quitó su penacho y se quitó su ropa, ¿él dejó de ser jefe? ¿Ah? Cuando Jesús renunció a su ropaje y a su corona para venir al pozo de pecado de la tierra, ¿dejó de ser Dios? No. Qué sacrificio más grande. Esa es la encarnación. Dios renunciando a sus propios atributos para rebajarse a nuestra condición y podernos salvar. Alabado sea el Señor. Jesús tenía clara su misión, hermanos. Él dijo en San Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Antes de realizar su acto de sacrificio, Jesús primero debía vivir una vida perfecta. Debía vencer donde Adán había fracasado. Jesús debía demostrar que una vida de dependencia del Padre nos puede dar la victoria a nosotros. Realizó un poderoso ministerio. Mire cómo describe San Mateo en el capítulo 9 y versículo 35. San Mateo 9:35, así describe el ministerio de Jesús. Recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Igual que en su ministerio, hoy Jesús, queridos amigos, está interesado en nosotros. Jesús está interesado en ti. Él quiere enseñarte las verdades que te van a guiar a la salvación. Él te está predicando y te está llamando al arrepentimiento para que tú entregues su vida a Él y encuentres redención en Él. Él quiere sanar tu dolencia física, pero también quiere sanar las dolencias del corazón. ¿Cuánta gente sufre? La semana pasada fuimos sorprendidos allá en la capital con un hecho sin precedentes hasta ese momento. Un joven universitario, sintiéndose solo, porque así lo expresó en un video que él dejó, se sentía solo. Se fue a una pasarela de San Salvador que está sobre la Universidad Nacional y se ahorcó. Eran cerca de las 6 de la mañana. Yo paso por ese lugar, pero ya había pasado, paso más temprano. Y era increíble ver un video que tomaron, como el muchacho, después que se tiró, quedó moviéndose y todavía los autobuses pasando, sin darle ninguna importancia en ese momento a lo que había sucedido. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cuál es el dolor que está en tu corazón? Las enfermedades físicas a veces son más fáciles de sobrellevar que las enfermedades del corazón, que el sufrimiento. Pero Jesús es capaz de sanarte y Él quiere hacerlo. Él no quiere que tú vivas solo. Su ministerio, el ministerio de Cristo, hoy en día está tan activo como en el pasado. Leamos Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? Es muerte, irremediable.
Pero termina el versículo el apóstol diciendo: mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un ministerio perfecto no era suficiente. Su encarnación no era suficiente. Él debía morir en una cruz, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. El inocente debía morir en lugar del culpable. Allí, en su agonía, mientras Jesús está en la cruz, exclamó siete frases que demuestran su amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en medio de su terrible sufrimiento, Él entendía que nosotros necesitamos encontrarnos con Dios y necesitamos el perdón de Dios. Jesús clamó por el perdón no solo de los que lo estaban crucificando, sino tuyo y mío también. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús nos aseguró en la cruz que si nosotros le aceptamos como nuestro Rey y Señor, si lo aceptamos como nuestro Salvador, tendremos lugar en la vida eterna, en las casas que Él ha preparado, y nos dará la salvación y la felicidad eterna. Mujer, ahí tienes tu hijo. Y luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Allí en la cruz Jesús se acordó de nuestras familias que ahora sufren, nuestras familias que se están rompiendo, que fácilmente se están divorciando. Se acordó de cada niño maltratado, violado, de cada mujer golpeada. Jesús se acordó de nuestra familia y nos aseguró que ante la cruz nuestra familia puede ser redimida. Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús cargó todos nuestros pecados sobre Él. Y el Padre no puede estar frente al pecado. Y por años que no se pueden contar, Jesús y el Padre jamás se habían separado. Pero por tu culpa y la mía, en ese momento se separaron. Jesús sintió el dolor que tú sentirás si no te entregas al Señor y padeces la muerte eterna. No tienes que padecer eso, no tienes que pasar por ese sufrimiento. Jesús ya lo pasó. Acéptalo como tu Salvador personal. Tengo sed, exclamó el Señor, recordándonos que Él era 100% hombre, que entiende nuestras debilidades, que entiende nuestras necesidades, que comprende tu dolor. Consumado es. Ese no fue un grito de agonía, fue un grito de victoria. Jesús obtuvo la victoria asegurando nuestra salvación. Y una vez que la asegura, le dice al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Con una sonrisa había cumplido la voluntad del Padre, porque para eso vino. Había seguido el plan del Padre. Siendo Dios, se sometió a la voluntad de Dios Padre y obtuvo eterna redención para nosotros. ¿Qué harás con el sacrificio de Cristo? ¿Aceptarás la invitación que Él te hace? Hoy hemos aprendido que para que nosotros pudiéramos ser salvos, Jesús prometió que vendría como un Mesías y tuvo que encarnarse, vivir una vida victoriosa y finalmente sufrir una muerte ignominiosa en la cruz del Calvario. ¿Aceptarás tú la salvación? Juan Eduardo Ober, mejor conocido como el Verdugo, es dueño de una particular historia. Sucedió en el Mundial de Fútbol de 1954.
fue el protagonista de un hecho insólito. En pleno partido sufrió un infarto al corazón. La selección uruguaya a la que él pertenecía, aunque era de nacionalidad argentina, estaba perdiendo ante Hungría. Y Öberg metió el primer gol para la selección y celebraron. Ya iban 2-1. Todavía faltaba meter un gol más. 5 minutos para terminar el partido. Y Öberg vio la oportunidad. Le dio la patada al balón y metió el gol. Empató. Era la semifinal. Había oportunidad todavía de ganar. Y aquel futbolista salió corriendo y gritaba ¡gol! Y llegó donde sus compañeros y las abrazó y seguía gritando ¡gol! Gritó tanto que eso le causó un ataque al corazón. Mientras sus compañeros se regresaron a sus posiciones porque todavía faltaban 5 minutos, él cayó desplomado. El estadio quedó en silencio. Los del equipo médico de la selección corrieron, comenzaron a hacer todas las maniobras. Legalmente estuvo muerto por 15 segundos. Su corazón había dejado de palpitar. Entre medicamentos y masajes, hasta que por fin, 15 segundos más tarde, volvió a la vida. Al principio su mirada parecía perdida, pero inmediatamente se puso en pie y siguió jugando hasta terminar los 90 minutos del partido, después de recibir un ataque al corazón. Hace 2000 años Jesús estaba muriendo en la cruz. No gritó gol, él gritó consumado es. Y cuando exclamó esas palabras pensó en ti, pensó en mí. Estaba ganando una oportunidad para nosotros. Su corazón se detuvo porque de eso murió el Señor, de quebranto del corazón. Pero murió victorioso. No fue una derrota, porque al tercer día resucitó. Su corazón volvió a latir y ahora Él está en el cielo intercediendo por cada ser humano. En este mismo instante Él está sonriendo, te está viendo a ti, te comprende. Quiere abrazarte, quiere perdonarte, quiere darte vida eterna. ¿Abrazarás tú a Jesús? ¿O simplemente ignorarás su llamado? Yo esta noche quisiera orar por todos aquellos